Parte 4, la batalla de la mente. Módulo 4, renovar el entendimiento. Capítulo 17, la guerra invisible. Hay batallas que se anuncian con ruido, discusiones, crisis, puertas cerradas, ataques evidentes. Pero hay otra guerra que no hace escándalo, no siempre se ve desde afuera, no siempre deja marcas visibles y sin embargo decide el rumbo de tu vida con más fuerza que cualquier circunstancia externa. Esa guerra es invisible porque sucede en el lugar donde nadie aplaude y nadie corrige tu mente. Muchos creyentes se desgastan peleando por fuera lo que ya perdieron por dentro. Se concentran en arreglar el entorno pero no detectan que el primer campo de batalla está en lo que piensan, en lo que se repiten, en lo que imaginan, en lo que consienten, en lo que creen de Dios, de sí mismos y del futuro. Por eso, al entrar a esta parte del libro, no vamos a buscar enemigos imaginarios ni a excusar todo con lo espiritual. Vamos a hacer algo más serio, reconocer dónde se pelea de verdad y cómo se pelea de forma bíblica, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Pablo no niega el mundo material, no dice que no existan problemas humanos. Lo que hace es revelar que detrás de muchas presiones, tentaciones y opresiones hay una dimensión espiritual real. Pero nota esto con cuidado, reconocer lo espiritual no cancela la responsabilidad personal. Al contrario, la vuelve urgente, porque si tu mente es el terreno, entonces tu vigilancia no puede ser casual. Y aquí aparece el primer ajuste que cambia todo. La guerra invisible no consiste solo en sentir ataques, consiste en discernir hacia Dios. Consiste en detectar cuando una idea no es solo una idea, sino una flecha. Cuando un pensamiento no es solo pensamiento, sino una invitación a ceder terreno. Pablo lo dice con precisión quirúrgica. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, derribando argumentos y toda altivez y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La batalla no se reduce a portarse bien. Aquí se habla de argumentos, de estructuras internas, de fortalezas mentales, de patrones que se levantan contra el conocimiento de Dios, y eso no se derriba solo con emoción. Se derriba con verdad aplicada, con disciplina espiritual, con entrenamiento. El enemigo sabe que si controla lo que piensas, puede torcer lo que decides. Y si tu decisión se tuerce, el fruto se corrompe. Por eso el ataque suele entrar como pensamiento repetido y sin control. Un nadie te ama, un no vas a poder, un Dios no te escucha, un ya es tarde, un me lo merezco, un esta vez. Lo más peligroso de esta guerra es que muchos no la reconocen hasta que ya les robó la paz, y la paz casi siempre es la primera señal. Aquí entra una pregunta que vale oro porque te ubica. ¿Dónde pierdo la paz primero? No para culpar al diablo de todo, sino para detectar el punto de entrada, porque la paz no es solo una emoción bonita, muchas veces es un indicador espiritual. Cuando la pierdes, pregúntate qué pensamiento la tocó, qué conversación interna la quebró, qué imagen mental la contaminó, y si se volvió dueño de mi respiración. La segunda pregunta también es una lámpara. ¿Qué pensamientos se repiten sin control? No estás llamado a ser esclavo de tu mente, no estás llamado a vivir como si tus pensamientos fueran tu verdad. A veces un pensamiento repetido no es identidad, es asedio, y a veces un pensamiento repetido no es asedio, es un hábito mental que nunca disipulaste. Y aquí necesitamos meter un texto que desnuda el conflicto desde adentro sin excusas. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Pablo describe algo que todos conocemos, esa tensión real entre lo que deseo en Dios y lo que empuja mi carne. Hay un forcejeo, hay una resistencia, y no se resuelve con negación ni con teatro espiritual. Se resuelve con guerra bien entendida, reconocer el campo, identificar el enemigo y aprender a pelear. Pero antes de darte herramientas, voy a dejar una frase que puede incomodar, pero salva. En esta guerra no todo es demonio, pero tampoco todo es psicológico. Hay dimensión espiritual, sí, hay hábitos mentales, sí, hay heridas, sí, hay carne, sí. Lo sabio no es elegir una explicación para todo, lo sabio es discernir cada caso sin caer en extremos. Por eso, el primer riesgo doctrinal en este capítulo es negar tu responsabilidad personal. Cuando una persona pierde dominio y lo primero que hace es decir,
Eso fue el diablo, pero nunca revisa su disciplina, su obediencia, su exposición, su falta de límites, su orgullo, su descuido. Está usando lo espiritual como excusa para no madurar. El segundo riesgo es culpar solo a lo espiritual y olvidar que muchas batallas se sostienen porque uno les da alimento, lo que miro, lo que consumo, lo que repito, lo que permito, lo que callo, lo que no confieso, lo que no corto. La guerra espiritual no se gana con frases, se gana con obediencia. Ahora sí, vamos a las herramientas. La primera es un mapa de guerra espiritual personal. No es un documento para presumir, es una radiografía para despertar. Se hace con honestidad porque no se trata de ver demonios, sino de ver patrones. Te propongo estos 4 puntos para construirlo. 1. Territorios donde pierdo la paz. ¿Cuál es el primer lugar interno donde se rompe mi estabilidad, ansiedad, comparación, culpa, RA, desánimo, deseo, control? No lo justifiques, escríbelo. 2. Puertas de entrada, ¿qué lo activa? Cansancio en redes sociales, soledad, dinero, conflictos, falta de orden, conversaciones específicas, recuerdos, música, no dormir. La mente es más vulnerable cuando el cuerpo y el alma están descuidados. 3. Armas que uso mal. ¿Con qué intento calmarme que en realidad me esclaviza? Escape, comida, pantallas, pornografía, compras, control, manipulación, silencio. Aquí no se trata de vergüenza sino de verdad. Lo que nombras lo puedes llevar a Cristo. 4. Verdades bíblicas que necesito reforzar. ¿Qué parte del carácter de Dios estoy olvidando cuando caigo? Su bondad, su señorío, su perdón, su justicia, su presencia. Muchos pensamientos obsesivos sobreviven porque hay una verdad que no está ocupando el centro. La segunda herramienta es la identificación de fortalezas mentales. En 2 Corintios 10, Pablo habla de derribar argumentos y altivez. Eso significa que hay pensamientos que no son una frase suelta, son una estructura, una fortaleza. ¿Cómo se reconocen? Se repiten en distintos escenarios. Te suenan lógicos, pero te alejan de Dios. Te dejan sensación de inevitabilidad. Yo soy así. No hay salida. Siempre me pasa. Producen fruto consistente, ansiedad, impureza, orgullo, aislamiento, desesperanza. Y aquí viene lo más importante. Una fortaleza no se derriba solo resistiendo, se derriba reemplazando. No basta decir, no pensaré esto. Necesitas llevar cautivo ese pensamiento y someterlo a Cristo. Eso implica 2 movimientos, exponerlo a la luz y confrontarlo con verdad. Cuando el pensamiento llega, la pregunta no es ¿me gusta? La pregunta es ¿esto se alinea con la palabra o se levanta contra ella? ¿Esto me lleva a obedecer o me prepara para justificar? ¿Esto produce fe o produce esclavitud? En esta guerra la mente es como una puerta de ciudad. Si la puerta queda abierta, no importa cuán fuerte sea tu discurso, el enemigo entra. Pero si la puerta tiene vigilancia, entonces incluso cuando hay ataque hay defensa. Y aquí quiero meter algo vivencial, porque este capítulo no es para teorizar, es para reconocer el terreno. Yo he tenido días donde por fuera todo estaba bien, pero por dentro empezaba un murmullo, pensamientos insistentes, sospechas, ansiedad, recuerdos que se volvían película, escenarios que no existen, conversaciones imaginarias, acusaciones contra mí mismo. Y si yo no lo detenía temprano, terminaba actuando desde ese lugar, tomaba decisiones desde el miedo, respondía desde la herida, me aislaba, perdía ternura. Y luego me preguntaba por qué me sentía lejos de Dios, hasta que entendí que la guerra no empezó cuando empezó cuando dejé que mi mente se quedara sola con mentiras. Y ahí aprendí algo simple pero decisivo: la guerra invisible se gana cuando no negocias el primer pensamiento, cuando lo llevas a la luz rápido, cuando lo nombras, cuando lo entregas. Cuando no te avergüenzas de pedir ayuda, cuando no defiendes tu ansiedad como si fuera prudencia, cuando no defiendes tu enojo como si fuera justicia, cuando no defiendes tu deseo como si fuera necesidad. La mente se disciplina igual que el cuerpo, por entrenamiento constante, y esa disciplina no te hace frío, te hace libre, porque de este lado del proceso, la paz deja de ser un accidente y empieza a ser un gobierno,
Quiero cerrar este capítulo dejando dos decisiones prácticas, no como regla pesada, sino como acto de guerra. Primero, voy a identificar mi punto de pérdida de paz y no lo voy a ignorar. No voy a decir es normal, no voy a decir así soy, lo voy a llevar a Cristo. Porque la paz es un termómetro y cuando sube la fiebre no me felicito, me atiendo. Segundo, voy a reconocer los pensamientos repetidos y los voy a confrontar. No voy a permitir que mi mente se convierta en un cuarto oscuro donde las mentiras crecen. Voy a llevarlas cautivas, voy a someterlas, voy a reemplazarlas, voy a construir hábitos de verdad. Señor Jesús, abre mis ojos para reconocer esta guerra invisible sin miedo y sin fantasías. Enséñame a no negar mi responsabilidad y también a no subestimar el conflicto espiritual real. Dame vigilancia, dame sobriedad, dame amor por la verdad. Muéstrame dónde pierdo la paz primero, señálame qué pensamientos se repiten sin control, y dame la gracia para llevar los cautivos a tu obediencia. Que mi mente no sea terreno de asedio, sino altar rendido. En tu nombre, Jesús. Amén. Y con esto, el camino queda listo para entrar al siguiente tramo. Si la batalla ocurre en la mente, entonces necesitamos entender su dinámica completa. No basta decir pienso mal, hay que reconocer cómo se conectan pensamiento, emoción y decisión, porque muchas caídas no ocurren por falta de amor a Dios, sino por no entender la secuencia interna que nos arrastra. Eso es lo que vamos a abrir en el próximo capítulo, cómo lo que piensas alimenta lo que sientes y cómo lo que sientes empuja lo que decides hasta que el fruto revela quién está gobernando por dentro.